Buenos días a todos. Vamos a empezar esta, creo que es la 10ª reunión que hacemos de intercambio sobre COVID y que va evolucionando. Ya ahora vamos a tratar hoy, como ya adelanté en las redes y la semana pasada, en los protocolos de regreso al trabajo. Como siempre, vamos a esperar unos minutitos. Por ahora somos 18 en línea, entonces vamos a esperar que llegue un poco más gente y vamos a iniciar realmente la reunión. Bueno, vamos a iniciar la reunión. Em, Como ya se los adelantamos la semana pasada, tenemos el gusto de tener otra vez a John Zambrano de Schlumberger, Ecuador, con nosotros. Nos va a presentar durante media hora, 40 minutos, las estrategias y protocolos de Schlumberger para el regreso al trabajo, que en algunos casos nuestras empresas ya están en este proceso y en otros casos, dependiendo de la situación sanitaria del país, se tienen que preparar igual porque si no es el problema presente, se va a presentar a corto plazo. Em,
Entonces, la presentación va a durar media hora, 40 minutos. Después vamos a tener un espacio de 30 minutos de preguntas y respuestas. Y después podemos cubrir otros temas que preocupa a los participantes. Vamos a funcionar de la misma manera que tenemos costumbre ya, porque como decía, a las 11 creo que es nuestra 10ª reunión sobre este tema. Entonces también agradecer a todos los participantes porque la verdad que yo creo que fueron muy fructíferas estas reuniones. Entonces, pueden, para hacer sus preguntas, pueden usar el bloque de preguntas que tienen en el panel de mando de la herramienta o levantar la mano. Yo voy a moderar y habilitar el micrófono para que hagan sus preguntas oralmente a John y después lo mismo para el intercambio libre. Bueno, John, corto mi cámara y te dejo presentar. Buenos días, gracias, Stephen. Para los que no me conocen, mi nombre es John Zambrano, soy médico de profesión y tengo formación en la parte de salud pública, de salud ocupacional y ocupo el cargo de gerencia de los activos de Ecuador, de Schlumberger en Ecuador. Y el tema que vamos a presentar ahora son las estrategias y protocolos que tenemos desarrollados para volver al trabajo. Para las personas que nos escucharon la semana anterior, es bueno recordar que en algunas operaciones, sobre todo a nivel de campo, en mi empresa no paramos nunca las actividades. Implementamos los protocolos que hemos desarrollado y que los discutimos la semana anterior para tratar de garantizar que los cambios de cuadrillas, que el personal que se encuentra en las operaciones a nivel de campo, entren a dichas operaciones en condiciones adecuadas, libres de COVID y que se mantengan así durante las operaciones. Entonces, lo que ahora hemos hecho en la mayoría de los casos con la mayoría de empresas afiliadas en nuestra región, Perú, Colombia, Ecuador, es utilizar la herramienta del teletrabajo para las funciones y actividades que pueden ser desarrolladas en esa modalidad, como por ejemplo en mi mismo caso. Entonces, las oficinas a nivel central o el personal administrativo en alguna de las bases está realizando sus tareas de manera virtual. Entonces, para iniciar, lo que quisiera presentarles son las condiciones que debemos esperar para que las actividades en donde se suspendieron puedan reiniciarse de manera segura. Existen estas condiciones que nosotros las hemos mapeado y que pueden mirarlas. En general son estas. Cuando, en primer lugar, las autoridades a nivel nacional o regional o local permitan que este tipo de actividades de oficina, tareas administrativas, se puedan desarrollar. Hemos desarrollado un concepto de geozonas que lo utilizamos en la empresa para otro tipo de actividades, como por ejemplo para diferenciar las geozonas en las cuales nuestros conductores que manejan en vehículos livianos, pesados, etcétera, se movilizan y poder poner geocercas para regular la velocidad, etcétera, que tenemos los puntos de control que tenemos en los sistemas de manejo, por ejemplo. Hemos extendido entonces este concepto de geozonas hacia las áreas en donde operamos para COVID-19. Entonces, la primera tarea es definir, como veremos más adelante, la herramienta en estas geozonas, que el nivel de riesgo que hacemos, evaluamos para COVID-19 sean medios o bajos. Ya iremos un poco más al detalle de estas geozonas. Otras condiciones cuando ya se han tomado en cuenta las consideraciones de seguridad en torno a los medios que utilizan los empleados, los colaboradores, los trabajadores para llegar a los sitios de trabajo, a estas áreas, ya sean oficinas, bases, campamentos o las locaciones mismo de los sitios de trabajo como taladros, etcétera.
si existe las condiciones en ese medio para confirmar el estatus de salud del empleado, sobre todo en relación con las pruebas y los testeos para COVID-19. También nos detendremos un poco más en ese aspecto. Si las condiciones han logrado que se implementen todos los controles que definen los procedimientos que existen para retorno seguro al trabajo, como la disponibilidad del equipo de protección personal, como los controles de temperatura, si las facilidades e instalaciones permiten de manera práctica en sus layouts el distanciamiento social, si hay protocolos de desinfección adecuada de espacios, de materiales, herramientas, etcétera, que se utilizan para el trabajo. Y finalmente, otra condición que debe ser tomada en cuenta para garantizar una vuelta segura al trabajo es que contamos con los planes de respuestas a emergencias que pueden presentarse derivadas de los problemas del COVID, es decir, casos sospechosos, casos confirmados, etcétera, y que estos planes hayan sido adecuadamente implementados, que sean comunicados, que tengan los simulacros adecuados para tomar las medidas de planificación correctivas que permitan que estemos listos a dar el soporte que se requiera en cualquier momento. Cuando consideramos los niveles de riesgo que tienen los países, sobre todo en la región, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, el nivel 3 corresponde a la propagación comunitaria del virus, es decir, que no se requieren importar casos de personas con COVID-19 de áreas que tienen el problema. Eso se dio al inicio en algunas de las regiones del mundo y luego en algunos de los países. En la región, en Latinoamérica, la mayoría de nuestros países actualmente tienen transmisión comunitaria del virus, es decir, son nivel 3. Entonces, para motivos de nuestra clasificación en un primer momento, consideramos los números absolutos de casos en las regiones en donde estábamos operando, con un nivel 1 hasta el nivel 3, en el nivel 1 menos de 25 casos hasta el nivel 3 con más de 100 casos activos confirmados. Sin embargo, ahora tenemos que movernos y evolucionar ya a criterios que son realmente mucho más técnicos y que los departamentos de seguridad, salud y ambiente, es decir, con la ayuda del equipo médico de cada una de las empresas, nos va a ayudar a clasificar el riesgo de estas geozonas como un elemento importante para determinar si estamos en condiciones de volver a esas locaciones, a esas oficinas, etcétera. Entonces, debido sobre todo a que obviamente la transmisión del COVID-19 no es uniforme, hablábamos hace un momento de la situación, por ejemplo, en Uruguay, en donde al parecer hay 140 casos activos, versus algunos países como Brasil o como Ecuador, etcétera, que tienen unos números que son muy altos, y existen dentro de esos países regiones que tienen particularmente altas cifras de casos activos, de contagio, de tasas de mortalidad, etcétera. Entonces, considerando todo eso en relación con estas geozonas, la primera tarea para definir si estamos en condiciones de volver al trabajo, nosotros hemos diseñado que esta nueva forma de la nueva normalidad que vamos a enfrentar considera que esa geozona, es decir, el lugar geográfico donde se asienta la base, la oficina, la locación en donde tenemos que realizar trabajo para los clientes, etcétera, es de bajo, mediano o alto riesgo. Normalmente y en la mayoría de ocasiones, la gente nuestra en nuestras organizaciones, en la parte de operaciones, nos pide a nosotros como departamento técnico que les demos el advice necesario para saber si estamos en condiciones de operar de una manera segura. Entonces, basado en los criterios de nuestra parte técnica, de identificar y luego medir el riesgo que tenemos, desarrollamos esta propuesta de geozonas para dar esos insumos a la organización de manera técnica y objetiva para saber si podemos o no operar de manera segura o qué medidas de control, de prevención o de mitigación, si fuera el caso, tenemos que tener a mano para poder realizar una operación segura para nuestros empleados, nuestros colaboradores, los clientes y las comunidades en donde estamos trabajando.
Entonces, tomamos ese criterio de alto riesgo, medio o bajo riesgo para cada una de estas zonas, así como en general estas geozonas procuramos que vayan de la mano con las zonas geográficas o administrativas que tienen los estados, a nivel regional, a nivel distrital, provincial o municipal. En ese sentido, y es lo que voy a presentar, esta forma que tenemos para clasificar las regiones. Aquí hay un ejemplo de un mapa de Ecuador en donde tenemos diferenciadas las provincias. Esto es una herramienta gubernamental que provee información diaria sobre los nuevos casos, etcétera, lo que existe epidemiológicamente en la mayoría de los países. Entonces, utilizando estas estrategias, hemos desarrollado digamos, una herramienta que permite tomar criterios, por ejemplo, en la parte epidemiológica, las restricciones gubernamentales o las medidas de tipo gubernamental que tenemos a nivel nacional, regional, distrital, municipal, etcétera, la capacidad que tenemos como empresas de acceder y realizar pruebas de diagnóstico en relación con el COVID, la disponibilidad de otro tipo de recursos que tenemos para movilizarnos, para poder utilizar equipo de protección personal, etcétera. Así como un punto importante es conocer las capacidades que tiene la salud pública y la red privada de servicios sanitarios en cada una de estas regiones para saber cuán confiados podemos sentirnos en tener el soporte que requiramos en caso de presentar casos, etc. Es decir, lo que tratamos es en estas categorías de bajo, mediano o alto riesgo por geozonas, en donde están estas áreas donde trabajamos, estas locaciones, bases, oficinas, etcétera, considerando conceptos de tipo epidemiológico y las comunidades y las características de las comunidades en las que operamos. Entonces, todo este tipo de información nos va a permitir configurar el riesgo, medirlo de manera adecuada. Es una herramienta dinámica en la cual tenemos que actualizarla de manera permanente para poder dar un advice técnico a nuestra gerencia y tomar las mejores decisiones. Cuando hablamos en la parte epidemiológica que ustedes ven ahí, SR0, que es el número de reproducción básica de la enfermedad, podría estar definida como la velocidad de transmisión de la enfermedad y el número de casos que una persona, por ejemplo, activamente enferma con COVID, puede provocar la enfermedad en cuantas otras personas. Entonces, entre más altos es ese número, si es 5, quiere decir que esa persona puede contagiar a 5 personas en esa área, o si es 1, pues es mucho mejor. Entonces, considerando todos los criterios técnicos epidemiológicos, hemos desarrollado esta matriz que puede ser de utilidad para alguno de ustedes o puede que ustedes desarrollen sus propias herramientas, pero creemos que es una forma técnicamente confiable para poder conocer el estado, la situación en que se encuentra un área geográfica e implementar las medidas necesarias para regresar al trabajo. Entonces, tenemos estas categorías, estas 6 categorías que ustedes ven ahí. En la primera es la parte epidemiológica, como hemos dicho, que es clave para identificar los riesgos de contagio, de transmisión y contagio que hay en una determinada zona. La parte de la comunidad y la parte de las autoridades en el país y en la región, la parte de las condiciones para realizar la movilización, ya sea de empleados, de herramientas, el transporte, si es público o qué medios de transporte tenemos para movilizarnos, la frecuencia con la que nos movilizamos a esa locación, etcétera. La capacidad que tenemos para realizar pruebas, sobre la que también conversaré algo más ampliamente, en la parte de todos los recursos que disponemos y finalmente sobre la capacidad de los sistemas de salud en el nivel geográfico respectivo para conocer las condiciones en las que vamos a reiniciar trabajos. Ahora, para desglosar un poco y poder informar un poco sobre cada una de estas categorías que tenemos que evaluar, en la parte epidemiológica tomamos en cuenta 5 criterios técnicos que pueden ser aportados por sus departamentos médicos, su gente de seguridad y salud,
en una matriz que, como insisto, es dinámica, porque en un momento existen unas condiciones en relación con el COVID y en otro momento existirán otras condiciones que son cambiantes. Entonces, aquí en esta parte epidemiológica se toma la densidad, la tasa de densidad poblacional, es decir, hay áreas que pueden ser altamente pobladas o son zonas con poblaciones dispersas o son escasa la población en la zona, o son áreas altamente pobladas como en las grandes ciudades en donde normalmente tenemos nuestras, por ejemplo, oficinas de tipo administrativo. Las tasas de mortalidad y las tasas de recuperación que se tienen en las distintas regiones, así como las tasas de los casos nuevos que van apareciendo y los índices estos que señalaba de infección, es decir, la forma en que una persona infecta a las demás. Ese tipo de datos epidemiológicos de salud pública están generalmente disponibles por parte de las autoridades sanitarias para cada uno de los países y a nivel de regiones. A veces pueden haber geozonas en los cuales son muy pequeñas áreas o áreas remotas o áreas rurales en donde la información puede que no sea precisa o que no esté disponible. En ese sentido, la recomendación nuestra, tenemos un instructivo para poder llenar este tipo de información que puede estar también disponible para todos los que tengan interés. En ese instructivo lo que hacemos es dar recomendaciones de cómo en ese tipo de situaciones se puede balancear o extrapolar otro tipo de informaciones que den la posibilidad de tener una visión, aunque sea un poco más indirecta y no tan precisa, pero que ayuden a determinar a la gerencia de manera objetiva estos datos de tipo epidemiológico. En la parte de las comunidades y de gobierno, tenemos dos características que queremos evaluar en este momento, que son el nivel de restricción que ha sido impuesto por las diferentes autoridades, ya sean a nivel nacional o a nivel regional, distrital, provincial, así como a las locales, así como el otro aspecto se refiere al comportamiento y a la adherencia o restricción que puede tener la comunidad a esa normativa. Nosotros vemos en nuestras ciudades, por ejemplo, en la región, que hay restricciones para salir, para toques de queda, para movilizaciones vehiculares, lo que sea, y en algunos casos, pese a todo, la población sale igual. A veces las condiciones actuales demandan que la vida de las personas que no tienen un ingreso, que no pueden hacer teletrabajo, tengan que salir a las calles y no observan esas normas. Pero también a nivel de locaciones remotas hemos visto ya muchas veces el temor que pueden tener estas comunidades, sobre todo cuando son aisladas, a que personas que vienen de la industria desde fuera puedan importar el problema dentro de sus comunidades y ponen restricciones o piden requisitos adicionales a los que normalmente tienen las autoridades en esas regiones. Entonces es muy importante considerar esto a la hora de volver a esas locaciones al trabajo normal. En relación con las condiciones de viaje, la tercera área que tenemos ahí, lo que estamos considerando en nuestra empresa son las restricciones primero a nivel macro de movilidad a través de las regiones o de los geomercados, como los llamamos, porque mucho de nuestro personal técnico tiene que movilizarse en la región, a veces de otros países o de otras áreas dentro del mismo país, así como las restricciones de viaje que son impuestas ya no solo por la compañía, en este caso por Schlumberger, sino por las autoridades de cada uno de esos países y cada una de esas regiones. Entonces tenemos que mirar actualmente, pues, la movilidad aeronáutica pues se encuentra restringida a un poco número de vuelos de carácter más bien de tipo humanitario para repatriar personal de países que se encuentran en otros y que son muy limitados. Entonces, las condiciones para tener una movilidad de ese tipo a nivel regional o a nivel internacional es muy limitada por ese tipo de restricciones. Pero también, como les manifesté hace un momento, la forma en que el empleado, el colaborador nuestro, contratista, etcétera, se está transportando
En algunas locaciones, por ejemplo, si vamos a reiniciar una operación de una oficina de tipo administrativo, mirar cómo el empleado está transportándose desde su domicilio, por ejemplo, a la oficina. Y si va a utilizar un medio público, si ese medio público se convierte en un riesgo adicional para la persona, si lo hace en medios propios de la empresa o lo hace por medios propios, etcétera. Es decir, hay que evaluar y darles un peso en esa matriz a cada una de estas condiciones para tomar la mejor decisión. La cuarta área que consideramos en esta matriz para calificar y evaluar el riesgo a COVID que tiene una determinada geozona, una región, es la capacidad de realizar pruebas para determinar si la persona tiene el virus o si la persona ya pasó el virus o si la persona está en riesgo de contraer ese virus. Es decir, si ha desarrollado o no anticuerpos, por ejemplo, o si presenta el virus y luego cuando ya no lo presenta. Entonces, esa área de pruebas y capacidad de realizar este tipo de pruebas tiene tres aspectos. La disponibilidad que existe a nivel del país, por ejemplo, de estas pruebas, ya sean PCR, es decir, las que detectan por reacción de cadena de polimerasa al virus, o aquellas pruebas que se denominan rápidas y que generalmente a nivel son serológicas, a nivel de suero, plasma, de la sangre, digamos, detectan los anticuerpos, ya sean inmunoglobulinas G o M, es decir, procesos que son ya de más tiempo atrás o más recientes para una enfermedad actual, por ejemplo, si están disponibles en el país, con las limitaciones que estos últimos tienen y que las conversamos la semana anterior. Entonces, ese es el primer criterio dentro de la prueba, es decir, la disponibilidad de conseguir las pruebas a nivel del país. Pero la segunda es también la capacidad que tenemos como empresa de acceder a esas pruebas y realizar esas pruebas. Porque normalmente, a veces, si tomamos en cuenta las pruebas PCR, requieren una infraestructura de laboratorio más compleja y requieren más tiempo. En algunos países puede que nos tome 3, 4, 5 días para poder tener un resultado de esas pruebas por la demanda que existe en el país y las limitadas infraestructuras disponibles para realizar y procesar ese tipo de pruebas, etcétera. Si bien es cierto, las PCR son las que se realizan para confirmación del virus en sí, las que realmente más amplio uso tienen y han estado más diseminadas son las PCRs, las pruebas, perdón, rápidas, que a diferencia de las PCRs se pueden realizar de manera muy simple y tener los resultados en 15, 20 minutos, porque son un pequeño kit que en ese momento se puede realizar a lectura por cualquier persona que esté entrenada. Pero también en algunos países estas pruebas tienen limitaciones porque deben ser realizadas por laboratorios acreditados, certificados o por los propios ministerios de sanidad o salud pública de los países, etcétera. Entonces esto limita que como empresas tengamos acceso a ese tipo de pruebas. Entonces es el segundo ítem a considerar en esta área de pruebas. Y finalmente, la capacidad que tiene el país para detectar los casos positivos a través de PCR, es decir, a nivel nacional, para entender la fiabilidad que pueden tener los datos sobre los casos que existen, ¿no? Sabemos que existe un alto subregistro de casos por la limitación que tienen la mayoría de países para realizar este tipo de prueba en grandes poblaciones y tenemos que entender que el virus no se va a ir, entonces va a vivir con nosotros mucho tiempo más y que tenemos que esperar realmente soluciones más complejas y más eficientes desde el punto de vista de salud pública, como el desarrollo, el aparecimiento, por ejemplo, de una vacuna que va a tomar todavía algún tiempo y mientras tanto tenemos que vivir con el virus tratando de evitar el contagio o controlar los riesgos en las organizaciones. Otra área, la quinta que tenemos, es la disponibilidad de los recursos que vamos a requerir y en este caso nos referimos sobre todo a equipo de protección personal y otro tipo de recursos que podamos requerir, por ejemplo, para desinfección, etcétera, que se requiere para reiniciar una operación de manera segura a nivel de oficina, de bases,
de taladros, etcétera. Entonces, en ese sentido, no solamente debemos evaluar la disponibilidad que tenemos o la facilidad que tenemos para conseguir algo, sino también el segundo aspecto dentro de los recursos es la capacidad que vamos a tener para que a los empleados en esas locaciones les llegue los equipos de protección, los recursos que requiere. Por ejemplo, en algunas operaciones en algunos países, en Perú, por ejemplo, el área de Iquitos es un área en la cual no podemos acceder de manera simple, fácil. Entonces, por más que podamos tener a nivel central, por ejemplo, en Lima, todos los, qué sé yo, tapabocas que podamos requerir para la operación como equipo de protección, si no llegan al empleado, pues es como no tenerlos. Entonces, tenemos que mirar todas esas características dentro de recursos para poder dar una evaluación a ese ítem particular. Finalmente, la última área que consideramos en esta tabla para clasificar las geozonas son los recursos que tenemos en la capacidad de salud que tiene la región. Y esto se refiere a los servicios o a la disponibilidad de los servicios públicos. En la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, los servicios públicos de salud han sido desbordados por la pandemia. Nunca estuvimos listos para manejar un número alto semejante al que se ha presentado. La disponibilidad de camas es limitada, la capacidad de recursos tecnológicos, de personal, etcétera, se han visto desbordados. Las unidades de terapia intensiva, por ejemplo, puede que no estén disponibles. Y también tenemos que mirar la disponibilidad de los servicios privados a los que podemos acceder. En algunos países hay restricciones y las normativas de las autoridades sanitarias hacen que las personas con sospecha o confirmación de la patología de COVID sean derivados solo a ciertos centros y generalmente del nivel público. Y muchos de los privados no intervienen en esta pandemia. Lo que máximo hacen es, si alguien va a emergencia y tienen sospechas, es derivar a los otros servicios que ya de por sí, como decía, puede que estén colapsados. Entonces tenemos que evaluar finalmente esta área sobre la disponibilidad de servicios, porque si abrimos los espacios para que nuestros empleados, colaboradores, nuestros contratistas vayan, tenemos también que estar dispuestos a correr con las consecuencias que puede generar un caso, por ejemplo, de COVID y el tipo de soporte que vamos a dar a las personas en el caso de que tengamos que hacerlo. Esta tabla, entonces, tiene unas valoraciones, unos pesos en cada una de estas áreas, en la cual en la parte verde, amarilla o roja, es decir, en la parte de riesgo bajo, medio o alto, con las ponderaciones, finalmente lo que nos da es un score, una calificación de esa geozona. Y al tener esa calificación en esa geozona, lo que nos permite es tomar decisiones de manera adecuada, conjuntamente con nuestros clientes, por ejemplo, y saber si podemos realizar de manera segura, sobre todo primero para el empleado nuestro, para nuestros colaboradores directos, contratistas, para nuestros clientes y para las comunidades en donde estamos, si es seguro reiniciar una operación en una locación dada. Entonces, en este caso, ese score que nos da cada uno de estas áreas de evaluación nos permite determinar y conocer qué medidas se deben implementar en cada una de estas geozonas. Entonces, al tener una medición, llamémosle de manera objetiva, basada en estos parámetros de tipo epidemiológico, medidas gubernamentales, respuestas de salud, acceso a pruebas, etcétera, y a servicios de salud, nosotros podemos apoyar la toma de decisiones de manera objetiva y permite a la organización decidir dónde estamos o no listos para reiniciar las operaciones dentro de la medida de la nueva normalidad. Ahora, no nos olvidemos que esto es una herramienta que finalmente lo que va a terminar diciéndonos a nosotros, en el caso de Schlumberger, si la geozona es A, B, C, D, E, hasta la E, en la cual podamos decir, pues mira, no podemos operar en estas áreas aún debido a COVID. Hemos utilizado un patrón de aproximación de identificación y cuantificación del riesgo
potencial para COVID-19 específicamente, así como cualquier otra herramienta que normalmente utilizamos en la industria para detectar, medir, cuantificar el riesgo y una vez hecho esto, poner las medidas de control necesarias para eliminarlo, prevenirlo, controlarlo o mitigarlo en caso que fuese necesario. Entonces, finalmente lo que nos vamos a tener es una tabla con una alocación en una geozona que tiene un riesgo bajo o medio, en la cual podemos operar con las medidas que comentaremos brevemente a continuación, o si es un riesgo alto en el cual no podríamos reiniciar todavía labores, a menos que modifiquemos algunas condiciones que nos permitan de manera objetiva bajar la calificación de ese riesgo y estar en una zona amarilla o verde para operar con seguridad en relación con el COVID. Entonces, una vez que se ha identificado a través de esta herramienta la geozona en donde está localizada esa instalación que queremos reactivarla o reiniciarla, insisto que en Stonebench a nivel de campo no paramos a nivel de campo. Entonces, a nivel de oficinas centrales, por ejemplo, etcétera, en algunas bases estamos realizando teletrabajo, otras modalidades, etcétera, pero cuando queramos volver a cada una de esas, estamos haciendo este proceso. Entonces, el momento que tenemos una calificación de esa locación dentro de esa área geográfica que denominamos geozona, con un riesgo específico, vemos qué medidas de control de tipo ya sea básico para una zona verde, adicionales en una amarilla o una roja en la cual no podemos operar, qué medidas podríamos modificar, qué aspectos podríamos modificar para cambiar y disminuir el riesgo de contagio y de manejo de casos posibles de COVID para poder operar. Hay unas medidas de control que pueden ser generales. Estamos, como conversaré también un poco más adelante, identificando formas que nos permitan controlar esos riesgos en cada una de estas geozonas. Por ejemplo, restringiendo el acceso a esas locaciones de trabajo de manera temporal hasta que tengamos medidas más seguras como vacunas, como tratamientos seguros, etcétera, en relación con el COVID a lo largo del tiempo, como por ejemplo son restringir el acceso, por ejemplo, a poblaciones vulnerables, ya sea por los grupos de edad en los cuales el virus ha demostrado presentar mayores complicaciones y una mayor mortalidad que en otros, así como condiciones médicas preexistentes que presentaré un slide adelante, más adelante para conversar y dar una idea de que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a los CDC de Atlanta, se consideran estos grupos vulnerables. Es decir, hay parte ahí del trabajo de nuestros departamentos médicos y la gente de recursos humanos para que identifique a este personal vulnerable y que pueda tener unas condiciones distintas al resto de la población. Segundo, identificar aquellas poblaciones que efectivamente pueden realizar su trabajo a distancia, a través de teletrabajo, el trabajo virtual, como la mayoría yo mismo estoy haciendo ahora en mi organización. Estoy ahora aquí mismo en mi casa, en mi estudio de trabajo. Entonces, y he trabajado así ya estas últimas semanas. A veces tenemos que mirar también un poco los riesgos inherentes, como conversamos la vez anterior, la semana anterior, sobre la carga de trabajo, sobre las condiciones ergonómicas de los sitios de trabajo en los que estamos en nuestras casas, no siempre son los más adecuados, los mejores, y otro tipo de condiciones que pueden en algún momento determinar problemas también de tipo laboral con ese tipo de formas de trabajo, pero es una manera de dar continuidad al negocio y trabajar desde otros espacios. Tercero, el distanciamiento social que hemos venido enfatizando, creo que a nivel de todas las organizaciones, a toda la sociedad, el mantener una distancia de unos 6 pies, de 2 metros. Incluso eso implica que muchas facilidades van a tener que ser readecuadas en su layout, en su forma de trabajo, de la manera en que lo venían haciendo anteriormente. El uso de salas reuniones de manera virtual o restringidas de manera física a grupos muy pequeños de personas, no más de 5, con el distanciamiento, etcétera.
cómo va a ser la interfase en relación con los clientes, con los visitantes a las instalaciones que tenemos. Es decir, son todos aspectos en los cuales debemos tener controles fundamentales pensados para implementar y de hecho implementarlos en el momento que regresemos al trabajo. Las restricciones de movilidad que hemos mencionado, el uso del equipo de protección personal, medidas como toma de temperatura, los termos que hay a las entradas de las instalaciones, el control de los procesos de desinfección, etcétera, ventilación que deben tener para hacer un recambio adecuado de aire y evitar que si alguien estuvo con el virus, pues quede en el ambiente. Entonces, todas estas medidas son controles fundamentales a nivel de cada una de las zonas. Pero como ven en el slide, tenemos también para los lugares de trabajo medidas que son adicionales que podemos implementar para las geozonas de bajo y de mediano riesgo, así como aquellas en rojo, que llamamos zonas o áreas calientes para el problema, para el riesgo de contagio por COVID-19, en la cual tenemos que implementar medidas que son mayores y cambiar las condiciones en las que se podemos influenciar para volver de manera segura al trabajo. Para comentar un poco sobre el personal que consideramos altamente vulnerable, son aquellas personas que además del grupo de edad, mayores de 65 años, pueden tener condiciones médicas preexistentes, subyacentes, que los hacen mucho más vulnerables a sufrir complicaciones que pueden ser incluso catastróficas para la vida de la persona si las padecen y si los forzamos o se exponen a un mayor riesgo para contraer el virus. Entonces hay una lista ahí que pueden leerla, sus departamentos médicos seguramente están cada día más aprendiendo porque este es un virus nuevo, pero existen ya guías más o menos difundidas y más o menos avaladas por organizaciones técnicas, científicas a nivel internacional para saber que son poblaciones que tienen mayor riesgo, aquellas que tienen, por ejemplo, trastornos hematológicos de la sangre, problemas renales crónicos, hepáticos, problemas respiratorios crónicos, etcétera. Entonces hay una lista que hacen que nuestros departamentos médicos y recursos humanos nos tengan que informar y decirnos no los diagnósticos, porque eso es una información de tipo confidencial del empleado, por supuesto, pero lo manejan nuestros médicos ocupacionales y pueden decirnos, mira, estas personas, este grupo de personas deberían mantenerse en otras modalidades de trabajo y no estar expuesto a ese tipo de posibilidad de riesgo de contagio de COVID. Entonces, para esto, lo que recomendamos en nuestra estrategia es identificar aquellos trabajadores y aquellas facilidades que son críticas para el mantenimiento del negocio. Por ejemplo, en el caso nuestro, aquella personal que realiza, por ejemplo, el mantenimiento de herramientas, los personas que hacen los trabajos para el cliente a nivel de campo, como ingenieros, especialistas, algún personal de apoyo que son para ese tipo de operaciones que son críticas, el personal de las locaciones, por ejemplo, como los encargados de bodega, de almacenes, bodegueros, es decir, personas que son críticas para mantener la operación de cada uno de nosotros, oficiales de seguridad radiológica o de explosivos que son fundamentales, por ejemplo, en las operaciones, equipos de soporte que son críticos. Es decir, entonces, luego de identificar este personal vulnerable que no debería, por ejemplo, estar expuesto, tenemos que mirar cuál es el personal crítico que sí debe estar en esa operación, así como las facilidades que son, cuáles son las bases, las locaciones, pues los taladros, etcétera, que deben reiniciarse en algunos casos, en otros pues han venido manteniendo la continuidad de las operaciones de manera más o menos normal, pero que ahora se va a convertir en una nueva forma de normal. Entonces, identificados las geozonas y los riesgos que tienen, las medidas fundamentales de control en cada una de ellos, las poblaciones vulnerables, las facilidades y poblaciones que son críticas para estar en el negocio, quiero referirme un poco a las pruebas. Como hemos comentado, existen básicamente dos tipos de pruebas disponibles en la región. Las pruebas PCR, que son aquellas que detectan al virus, digamos, y
las pruebas rápidas, que son aquellas que detectan los anticuerpos que producimos las personas en reacción a este virus. Entonces, hay un cuadro ahí que ustedes pueden mirar, en la cual tenemos como gold standard actualmente la PCR, en la cual si esa prueba es positiva, la persona tiene el virus y técnicamente puede transmitirlo hasta que se demuestre por esas mismas pruebas PCR que la persona está libre del virus y por tanto no es posible contagiarlo a otro. Los protocolos están establecidos en la mayoría de países, eh, pero más o menos son estandarizados, es decir, luego del contacto, generalmente el virus puede comenzar en un promedio de unos 5 días a producir sintomatología, puede ir hasta 2 semanas, en algunos casos se han visto más, etcétera, pero durante todo ese tiempo el virus puede ser detectado con esa prueba. Las otras, en cambio, son las rápidas. En general, si yo tengo el contacto con el virus hoy en cantidad suficiente para que mi organismo reaccione y genere este tipo de anticuerpos, pueden tomar hasta 10, 11 días en tener ese tipo de respuesta que pueda ser detectado por estas pruebas, porque en realidad no tienen la mayor especificidad y sensibilidad que serían lo ideal. Son buenas, pero no son exactas. Es decir, pueden dar casos que yo dé positivo o reactivo a alguno de los anticuerpos IgG o IgM y no tenga la enfermedad, o en casos de que yo tenga la enfermedad y que salgan negativos. Existen también esas posibilidades de falsos positivos o negativos. Entonces aquí esta presentación va a estar disponible también para ustedes. La mayoría de sus departamentos médicos seguramente tienen identificado de manera muy clara esta interpretación de resultados, pero ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que tenemos en el caso de que podamos tener acceso a realizar PCR y pruebas rápidas, y acá en el otro lado, solamente en caso de que podamos tener acceso a pruebas sin PCR, es decir, solamente a pruebas rápidas, y quienes se consideran casos positivos o quienes deben ir luego de una prueba rápida que se consideraría como un screening a una prueba de PCR, cuando esa persona puede estar ya apto para incorporarse al trabajo, es decir, incluso luego de una enfermedad de COVID, la persona va a seguir dando de pronto resultados reactivos positivos para inmunoglobulina G por algún tiempo más. No sabemos todavía cuánto tiempo más, pero pueden ser meses o más. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? O sea, va a ser siempre reactiva si hay un protocolo que pide o nos pide, por ejemplo, realizar pruebas rápidas para ingresar a una locación y la persona tuvo la enfermedad y puede ser que siga dando positivo, esa persona estaría prohibida de volver al trabajo. Pero hay un límite. Entonces, en esos casos, los flujogramas que tenemos desarrollados indican claramente quién puede volver, quién no, quién tiene que someterse a más pruebas o quién tiene que permanecer aún en aislamiento. Entonces, eso es en relación con las pruebas. Les comenté la semana anterior que estábamos trabajando en una aplicación que se denomina Pasaporte Digital. Es una aplicación, un aplicativo que es un poco más complejo que esos aplicativos simples de información que hemos desarrollado y que los tenemos en uso pleno, en el cual este pasaporte digital permite a la persona, al empleado, el tener toda su información, sus posibles requerimientos, ya sean de tipo gubernamental, de tipo regional o local, o del tipo de John, se su está estatus de, cortando llamémosle, tu... de fit. John, sí, capaz que mejor si apagas tu cámara porque estamos Ok, perdiendo el ok, sonido. ok. Gracias. Igual creo que soy suficientemente feo para dañar la conexión. Entonces creo que mejor estamos sin mí. Espero que ahí esté mejor. Entonces, como les decía, en este sistema, en este aplicativo, se va a montar toda la información de los requerimientos a todo nivel, pero también permite tener información de contactos en caso de que un caso sea declarado sospechoso.
o se ha declarado positivo. Por ejemplo, si hay una persona en una locación, la aplicación permite, por ejemplo, en esta gráfica ustedes pueden ver ahí las personas que estuvieron alrededor, al lado, en esa misma locación de la persona. Y en ese sentido nos permite crear los cercos epidemiológicos inmediatos que puedan ser requeridos en caso de que una persona presente casos o presente sospechas o sintomatología respiratoria que podría ser indicativa de COVID. En ese sentido, este aplicativo también permite actuar de manera rápida, etcétera. También, por ejemplo, existen diferentes fases. Estamos en esta fase 1, en la que hay una serie de características tanto para el empleado cuanto para la gerencia, etcétera. Y esta fase 1 posiblemente va a ser también comercializada. Esta fase 2, que tiene ya mucho más interacción incluso con los sistemas internos de la compañía, hasta un nivel 3 en la cual de manera muy simple y ágil nosotros a través de códigos QR que se generan, sabemos en todo momento la condición de la persona para ingresar a una locación, para moverse a otros proyectos, para entrar a una base, a una oficina, para viajar internacionalmente, etcétera, con todos los requerimientos sin pérdida de tiempo. O nos da también la información de la que la persona no tiene algún requerimiento o no puede acceder en un momento dado a algún tipo de locaciones o bases o viajar, etcétera. Lo bueno de esto es que ya estamos haciendo las primeras pruebas de campo en Colombia y en Ecuador ahora la próxima semana. Esperamos tenerla disponible ya muy rápido. En relación con la preparación de las instalaciones que requerimos para volver de manera segura, recordar algunos puntos que creemos que son indispensables, como los procesos y protocolos de desinfección para las áreas de uso común, para los baños, para los puntos de accesos, etcétera. Modificación a las instalaciones, vamos a tener que realizar cambios en el layout de manera que podamos asegurar a los empleados y a los visitantes, etcétera, protocolos, procedimientos y espacios que permitan el distanciamiento social, a nivel de control de accesos o reducir los puntos de contacto, como la automatización en algunos sentidos, sin perder las características de seguridad que muchas de nuestras oficinas, locaciones, etcétera, requieren o demandan. El número de ocupantes, de personas que deben permanecer en las distintas áreas, es decir, un trabajo conjunto con la gente de recursos humanos y operaciones para saber este personal crítico del que hablábamos, quiénes son los que deben mantenerse en esas áreas, el número mínimo necesario, las áreas comunales, cómo se van a manejar las áreas de, por ejemplo, cafetería, los baños, el uso de ascensores, la forma en que se usan las escaleras en relación con los pasamanos, etcétera. Es decir, hay una serie de información que debemos prever para hacerlo seguro para las personas, considerando que estamos en una nueva normalidad, llamémosle así. No me gusta mucho esta palabra del nuevo normal, pero es la realidad y que vamos a tener que pensar en todas las formas que podemos proteger y protegernos de manera adecuada. Revisar los protocolos que tenemos y las guías de mantenimiento, la disponibilidad del uso de equipo de protección personal. Como hablábamos, las mascarillas van a ser eh, prácticamente mandatorias a nivel de toda la región, en sitios en donde podamos estar en contacto con personas en menos de 2 metros de distancia, el tipo de sustancias que vamos a utilizar para desinfección, higienización, el transporte que hemos hablado, la forma en que vamos a movilizarnos, qué va a pasar con los contratistas permanentes o temporales, cuáles son los protocolos para que entren a dar mantenimiento, qué sé yo, a la copiadora, etcétera. La recepción y la entrega de paquetes, de mercancías, de facturas, de documentación, etcétera. Y con recursos humanos mirar cómo volver en estas facilidades que hemos considerado como críticas de manera adecuada a la misma, es decir,
quiénes son los que críticamente deben estar primero, luego quienes tienen más flexibilidad de estar a media jornada o por tiempos parciales hasta finalmente llegar a tener la máxima, digamos, normalidad que podamos en nuestras facilidades. Aquí tienen un ejemplo de un checklist desarrollado, por ejemplo, para mirar las bases nuestras en Colombia, en la cual hay una serie de elementos de todo lo que hemos conversado, documentando cómo estamos preparados en cada una de estas áreas que pueden ir desde la parte del teletrabajo en domicilio, que es la primera que ustedes pueden ver a la izquierda por aquí, hasta aquellas, por ejemplo, como cómo vamos a recibir al personal o a los visitantes o a personas que entregan documentaciones, etcétera, o cómo vamos a hacer los anuncios de cada una de las áreas, etcétera. Es decir, ya mirando esta guía, en la guía que hemos desarrollado está detallado, digamos, qué es lo que debemos mirar para evaluar que estemos listos para volver a el momento que las organizaciones así lo decidan. En relación con el transporte, actualmente en algunos países nosotros, por la restricción que existen de vuelos comerciales, realizamos, por ejemplo, cambios de cuadrillas durante este tiempo de nuestro personal de cuadrillas a campo, con el uso de charters, de vuelos alquilados, en el cual además de todas las medidas de prevención que tenemos para detectar o aislar tempranamente casos que puedan llegar de sus días libres, de sus casas, etcétera, que estén libres del COVID, por ejemplo, con la autodeclaración de exposición o la autodeclaración del estado de salud por parte del empleado sobre que no tiene sintomatología respiratoria, fiebre, etcétera, y los certificados médicos que se extienden por parte de los médicos nuestros o la realización de las pruebas. En este caso estamos realizando la mayoría de pruebas rápidas porque no tenemos acceso en una manera, en un tiempo adecuado a las de PCR. Aparte de todo eso de ahí, tenemos que mirar ya también en el momento de subir, por ejemplo, estos medios del avión, por ejemplo, los controles adicionales de temperatura, los procesos de desinfección de la aeronave, la ocupación que tienen estas aeronaves, es decir, si tenemos un avión para 140 personas, nuestra capacidad de movilización máxima es de 70 personas para que pueda mantenerse el distanciamiento, etcétera, el uso del equipo de protección de manera adecuada, los requerimientos previos que les decía, como certificados médicos de condición física, la parte de realización de pruebas rápidas, de declaración de autoexposición, y así para también en el caso de transporte terrestre, en el cual aparte de eso, cuando es posible, en la mayoría de casos que es posible, limitar también el número de personas en los autobuses, en las minivans o en las pickup trucks, dependiendo del medio que estemos usando, la ventilación adecuada, el uso de equipo de protección, la desinfección, etcétera, en cada uno de los medios de transporte. Finalmente, todos estos protocolos, el momento que decidimos reiniciar las operaciones en una locación, basados en esa objetividad de la clasificación de estas geozonas, de implementar y asegurarnos que contamos con las medidas de control fundamentales necesarias de acuerdo al nivel del riesgo o qué debemos hacer para disminuir ese riesgo y poder operar. Tenemos finalmente la evaluación con un checklist de alistamiento del lugar una vez que se han controlado todos los factores que debemos considerar. Entonces hay una parte con esta checklist que es muy simple por parte de la gerencia para decidir si estamos en condiciones de ingresar a esas actividades, en esas locaciones, y otra para que el empleado, cuando el momento que esté ahí, pueda evaluar de manera también objetiva, porque a veces sí podemos pensar y decir, bueno, en la parte de seguridad física, las personas están haciendo este procedimiento, pero en la práctica de pronto cuando llegamos no es así. Entonces, con este tipo de información en relación con la evaluación de las instalaciones físicas, de los procedimientos y protocolos, de las pruebas que podamos disponer, del garantizar el distanciamiento social, la higiene o, digamos, los procesos o protocolos de desinfección que tenemos para esas áreas, considerando finalmente las áreas que podemos destinar en caso de que requiramos
el aislamiento de una persona por sospecha de desarrollo de la enfermedad o de cuarentena de esta persona y la implementación de los círculos epidemiológicos, sobre todo a nivel de operaciones de campo, como el soporte médico final que podamos requerir para brindar todas las garantías a esta persona de que tienen la atención que se requiere en los niveles que se requieren. Eso es, Tiffen, básicamente lo que quería comentar en relación con los procedimientos que tenemos y la compañía para hacer un poco más objetiva nuestra vuelta al trabajo. Entonces, no sé si hayan preguntas, comentarios que quieran realizar y te Bien. devuelvo la palabra, Tiffany. Bueno, muchas gracias, John. Sí, tenemos varias preguntas y entonces voy a empezar. Mira qué nivel, ya tenías la slide de preguntas. Em, un segundo. Primero, tenemos para empezar, disculpen que hay una pregunta de Dan de Ryzen. Entonces Dan, te voy a habilitar el micrófono. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, Muy perfecto. bien, Dani. Muchísimas gracias, John. La verdad que muy buena la presentación, muy interesante todo lo que están haciendo. Me interesó mucho la parte de las geozonas y cómo están clasificando el riesgo en ese sentido, pero me surge una pregunta, sobre todo por un comentario que hiciste, que todos somos conscientes que esto llegó para quedarse y no sabemos hasta cuándo. Entonces, me interesaba saber cómo están clasificando ustedes el agente de riesgo, digamos, del virus, del COVID-19, en su evaluación de riesgo a la salud. No sé si tienen algo hecho al respecto o incluso esa pregunta puede ir para alguna otra empresa que ya lo tenga definido. Por supuesto, por supuesto. Si alguien quiere comentar lo que están haciendo. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es identificando esta población de riesgo y mirando las opciones que tiene para evitar al máximo el estar en contacto en áreas que puede poner en riesgo su salud. Te voy a dar un ejemplo. Si tenemos una persona que tiene ciertas características, por ejemplo, si es mayor de 65 años con condiciones médicas subyacentes que lo hace en este momento de tiempo, en el tiempo de la pandemia, lo hace que sea una persona vulnerable al virus para complicaciones de salud hasta llegar a la muerte. Entonces esa persona tiene que tener una readecuación de sus tareas para que pueda mantenerse, por ejemplo, en teletrabajo o trabajo virtual. Pero si es una persona que tiene que estar en áreas de trabajo, por ejemplo, en un taller haciendo mantenimiento de herramientas, etcétera, o tiene que dar otro tipo de servicios, hasta que las condiciones médicas a nivel global no permitan que se cuenten con medidas definitivas de protección para esa persona, por ejemplo, como la vacuna, o por ejemplo, tratamientos ya que sean probados antivirales o cosas que no permitan llegar a la complicación final del problema de la persona que tomará mucho tiempo. Entonces esa persona tiene que mirarse las opciones que él tiene laboralmente para realizar su trabajo o cambiar las actividades que tiene la persona dentro de la organización para que esté seguro hasta que las condiciones se den que él vuelva a realizar su trabajo, llamémosle pasado o rutinario, la vacuna, por ejemplo. Entonces, en ese caso, estamos haciendo ya esa tarea de identificación de estos grupos vulnerables, mirando las opciones que tenemos para evitar que estas poblaciones de riesgo estén expuestas en estado al COVID. Sería interesante conocer si algunos otros colegas en la llamada están haciendo algo adicional o están haciendo ya o tienen alguna experiencia en esto. Sería muy interesante conocerla también. Sí, por ahí me interrumpo un segundo. Mi pregunta también iba por el lado de cómo clasificarlo en base a las matrices de riesgo que usan en cada empresa. Por ejemplo, nosotros usamos una matriz RAM y teníamos clasificada como riesgo biológico a la influenza con una clasificación 13, pero esto es algo nuevo y no sé si en alguna otra empresa ya han definido, digamos, qué valoración le dan al riesgo
a la gente. Entonces, Sí, vos Stephen, hablas, sería interesante abrir. sí, es como la matriz de riesgo de probabilidad de riesgo contra gravedad, Sí, ¿es cierto? severidad y exacto, exacto. Mm, sí, en realidad sí, podemos abrir a otros. Lo, lo, en sus presentaciones, Walter Sarmiento, creo que en la primera presentación, ¿no? De alguna forma lo mencionó, pero si alguien puede aportar a Dan, sería interesante. Veo, Paulo Revelo, ¿tenés una pregunta o podés aportar desde el lado de Petrobras sobre este punto, Paulo? Sí, en Petrobras estamos ahora en algunas regiones del país como Río de Janeiro, São Paulo, el punto más crítico de la epidemia. Entonces estamos pensando en la estrategia de retorno, pero ainda no hay una previsión de tiempo para implementarlos. Y ahora tenemos como 10% de personas con trabajo presencial en las oficinas administrativas y como 40% en las áreas operacionales. Y se hizo una estrategia de que los grupos más vulnerables serán los últimos que retornan a sus trabajos. Entonces, quien tiene enfermedad, quien tiene una convivencia con ancianos, quien tiene sus hijos sin escuelas, todos esos son personas que son vulnerables y que no retornan al primer momento. Lo mismo con las personas que tengan enfermedad que son clasificadas como enfermedad de riesgo. En relación a la presentación de Zambrano, gustaría de dar mi felicitación porque está muy bien hecha y con puntos bien presentados. Y gustaría que Zambrano hablase un poco si el retorno se hace en olas, si sí, cuánto por ciento se piensa retornar al primero momento. Y hacer una observación. En Aipica estamos ahora también preparando un documento y hay una constatación que algunas medidas como el control de temperatura, la evaluación de comprometimiento de olfato, son medidas que aisladas, así como la aplicación general de testeo, tiene problemas y que es necesario hacer un approach más integrado, evaluando con criterio, por ejemplo, la aplicación de testeo, también la interpretación por personal que sea preparado. No es solo la aplicación porque hay muchas cosas involucradas que pueden influenciar el resultado del testeo. Y entonces gostaria de oírlo en respecto a esto. Gracias. Hola, Pablo, muchas gracias por los comentarios. Quiero comenzar por el último. Estamos plenamente de acuerdo en que una medida aislada
en realidad es eso, ¿no? Una medida aislada, es realmente todo el conjunto de medidas, y en relación con los testeos incluso existe legislación en algunos países que limitan la realización de pruebas a personal de laboratorios y autorizados por la autoridad sanitaria, como es el caso, por ejemplo, en Ecuador, en el cual incluso las pruebas rápidas no pueden ser realizadas sino por laboratorios acreditados y certificados por la autoridad sanitaria. Estoy plenamente de acuerdo con eso. Hay muchos otros protocolos y procedimientos que en algunos casos, en Argentina, por ejemplo, se utilizan como para descartar problemas de tipo olfatorio, etcétera, y en los cuales, como dice Paulo, tienen que ser mirados a un nivel integral, más completo y no de forma aislada. Estamos esperando también el procedimiento de IPIECA y esperemos mirar qué aprender y qué mejorar en los aspectos de vuelta al trabajo. En relación con la pregunta por fases o por olas, como dice Paulo, es básicamente la idea, es decir, la identificación en un primer momento de este personal crítico que puede ir. No tengo los datos del porcentaje que puede representar, sin embargo, a nivel de campo, como mencionaba en Schlumberger, realmente nunca paramos las operaciones, es decir, con la aplicación de protocolos estamos ahí. A nivel de oficinas, en donde sí estamos en teletrabajo, en la mayoría de casos, así también como en las bases, el personal administrativo está en teletrabajo o haciendo otras formas, otras modalidades de trabajo a tiempo parcial o desde casa mismo. Entonces, con ese tipo de identificación y este mapeo que lo estamos iniciando para las geozonas, lo único que vamos a hacer es estar listos con la información para la gerencia el momento que las condiciones se den de volver al trabajo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo en Bogotá, un ejemplo en Quito, por ejemplo. Estamos todavía subiendo el número de casos. Estamos, llamémosle, en la ola en Quito, por ejemplo. Entonces, aún las autoridades locales no ven las condiciones para que se retomen cierto tipo de actividades, como por ejemplo el trabajo en oficinas, y nosotros como empresa tampoco vemos que sea el momento. Es decir, esto lo que estamos haciendo con estas guías es comenzar a prepararnos y luego conjuntamente con estas poblaciones críticas o grupos vulnerables, luego las personas que tienen otras condiciones, como se han señalado aquí, de personas que cuidan a personas mayores o que viven con personas mayores o personas que tienen todavía en casa, en teletrabajo a niños pequeños, etcétera, e ir haciendo estas fases para irnos involucrando. Entonces, estamos justamente trabajando en eso, Paulo. En algún momento, si tenemos la información de los porcentajes que corresponden en cada uno de ellos, sobre todo a nivel administrativo de oficinas, con mucho gusto los podríamos comentar, pero por ahora no los tenemos. Gracias. Bueno, seguimos que le quedan 15 minutos a John. Entonces tenemos que, para la pregunta de Dan específica de la matriz de riesgo, justamente como John tiene otro compromiso en 15 minutos, vamos a pasar las preguntas para John y después Walter creo que puede aportar a tu pregunta específica, Dan, así que le doy la palabra luego. Seguimos con una pregunta de Juan Pablo. Tengo dos Juan Pablo, así en el listado. Voy a probar. Juan Pablo, adelante. Vilca toma. El otro. Hola, buenos días. Hola, Sí, ¿qué buenos tal? días. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Y primero que nada, felicitar a John por la exposición. Gracias por la información. Quería consultar, había un punto que tocabas acerca del protocolo, luego que la persona haya salido con la prueba rápida en positivo, o el IG positivo, el aspecto de su reincorporación. En los protocolos de salud de aquí del Ministerio en Perú, menciona que luego de su alta médica tendría que tener 14 días para hacer su incorporación.
obviamente que esta persona siendo asintomática y todos los resultados al respecto. No sé, John, si nos compartes al respecto. En general, la parte técnica lo que te pide es, gracias Juan Pablo por la pregunta, es que si tú tienes una prueba rápida, la confirmes con una prueba de PCR. Y luego de 14 días de que la persona no tiene sintomatología, se repita otra prueba PCR. De hecho, algunas legislaciones y algunas recomendaciones técnicas piden que se repita 2 pruebas PCR en el transcurso de 24 a 48 horas para declarar a la persona no contagiosa. Entonces, en ese sentido, luego de los 14 días, como tú dices, y la mayoría de autoridades sanitarias piden reincorporarse. Ahora depende la disponibilidad de pruebas PCR para confirmar que la persona ya no posee el virus. Y la parte técnica te pide que tengas otra prueba PCR luego de esos 14 días y en algunos casos, como te insisto, 24 48 horas después, otra prueba PCR para que te declare el alta epidemiológica. Entonces, depende un poco la disponibilidad de los recursos en cada país, pero creo que sería una buena recomendación que luego de los 14 días la persona pueda tener un acceso a otra PCR para que se demuestre siendo negativa de que puede la persona reincorporarse a sus actividades. No te olvides que el alta epidemiológica en este tipo de pandemias generalmente son otorgados por las autoridades y normalmente ellos van a declarar esa alta epidemiológica y las pruebas rápidas luego de esa declaratoria en la parte de inmunoglobulina G es probable que siga siendo reactivo. Entonces hay que tener eso en cuenta para que nuevamente la persona no sea aislada por esta circunstancia. Excelente, John, muchas gracias. Gracias, seguimos porque, con Camila de Sowitec, Argentina, si no me equivoco. Adelante, Camila. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio. En realidad nosotros, nuestra actividad no está dentro de las actividades exceptuadas para poder volver al trabajo normal. Y como somos una actividad medio especial porque somos desarrolladores de energía, no sabemos en cuáles estamos incluidas. Es decir, no sabemos si seguir con el teletrabajo o volver a las oficinas, a quién consultarle, si a la ART, al municipio, si es una decisión más bien gerencial. No sabemos qué hacer. Digamos, en este momento no hay trabajo en campo, así que desde el home office no estamos teniendo problema, pero bueno, queremos saber si estamos obligados o dónde verificar si vamos a poder volver a la oficina y tener los recaudos necesarios. En este caso, Tiffen, yo sugeriría que algún colega en Argentina que pueda Es tener la algo, visión sí, clara, tu ¿no? pregunta es muy digo, de Argentina. Lo que te puedo, Propia del país, sí. sí, vemos si alguien puede aportar. Em, em, lo que vemos es que en muchas empresas en realidad van a mantener una modalidad de teletrabajo, o si se puede, en realidad es lo que están favoreciendo, ¿no? No Pero sé, Si Camila, no hay inconvenientes, deberíamos seguir. exacto. Yo lo que te iba a sugerir, Camila, no conozco la respuesta por las autoridades argentinas, tal vez algún colega luego tenga más claro esa parte regulatoria, pero mientras existan casos y si pueden ser eficientes haciendo su trabajo desde home office, como tú mismo lo mencionas, tal vez sea prudente evaluar hasta que las autoridades vayan liberando de manera paulatina hasta llegar a la reactivación, digamos, de todo el tipo de industria, ¿no? Si es que ustedes lo pueden hacer de manera segura. Eso es sin conocer la parte regulatoria, por supuesto. sí, tal cual. Eh, entonces Perfecto. perdona Camila, vamos a pasar a otras preguntas para John, pero por supuesto tenemos muchas empresas argentinas ahora participando. Antes, seguramente va a haber alguien para contestarte luego. Em, Muchas gracias.
Jimena Luna, te voy a habilitar el micrófono. Adelante, Jimena, y después pasamos a las preguntas de Rubén de TGN, de Luis Cabero, de no sé dónde. Adelante, Jimena. Tenés que activar tu Ahí micrófono. está. Perfecto. Hola, buenas. Yo más que nada quería preguntar si habrá, bueno, como estuvo comentando John, si habría como algún modelo estándar para el checklist que podamos tomar de referencia y ir adaptándolo a cada organización de esta vuelta al trabajo en manera paulatina, ¿no? Habrá como algo, yo estuve prestando atención y por ahí haciendo un par de capturas, pero por ahí habrá algo como que nos puedan facilitar de un checklist, digo, completo y de ahí ir adaptando obviamente a cada organización. Bueno, tengo tres respuestas. Primero va a estar esta presentación, va a estar disponible para ustedes. Obviamente la herramienta, que es una hoja Excel cualquiera, con el cálculo de pesos y todo lo demás, no, pero están ahí algunos criterios que nosotros son los que vamos a usar. Segundo, entiendo que, y tal vez lo pueda comentar más Stephen, que la IOGP está trabajando también en algo similar porque nuestra gente a nivel de headquarters, la gente que participa en IOGP, está ya por sacar una guía similar. Y el tercero es lo que oímos de Paulo en Brasil, que para IPIECA, que seguramente también va a tener una guía similar o con criterios técnicos que van a ser más o menos similares a lo que presenté ahora. Entonces, en la primera parte, pues sí, va a estar disponible esta presentación y también la guía de cómo se implementa y se articula la estrategia de evaluación de la geozona. Va a estar disponible en español también con Tiffany luego. Sí, Bien, yo muchísimas gracias. completo rápidamente. En realidad, el equipo de salud de IPIECA y OGP trabajan comúnmente, en común, y sí, están trabajando en una guía. Y OGP es, capaz que Refinor no lo conoce porque es una organización que se dedica más que se dedica exclusivamente al upstream, pero internacional, pero están trabajando en un borrador, es una posición común del Comité de Salud, entonces IPIECA y OGP, y es lo que mencionaba Paulo también. No sé si va a haber una checklist, por lo que vi ahora son más recomendaciones y comentarios sobre justamente si es una barrera fuerte, una barrera débil, pero eso de lo que comentaba Pablo, que en ese tema, desgraciadamente no hay una barrera absoluta por ahora, porque como dijo John, no hay vacuna o tratamiento efectivo, entonces es un conjunto de barreras que se van a tomar y que se recomiendan para en realidad mitigar eh, reducir el riesgo, ¿no? Y sí, entonces en Innovarpel ya puse la semana pasada las infografías de Schlumberger en español en el foro dedicado, y ahora a la tarde voy a poner la presentación de John, la grabación de esta reunión y el documento que respalda la presentación, que es todo el protocolo de vuelta al trabajo en español de Schlumberger. Gracias, Stephen. Lo veo en verde al micrófono. Entiendo que puedo hacer una pregunta. Sí. Vamos, te escuchamos. Ok, John, bueno, nuevamente muchas gracias por la presentación, excelente. Vamos a tomar unas cuantas ideas que ustedes han liderado allí. Mi pregunta tiene que ver específicamente, digamos, enfocándonos en personal de campo de la empresa de ustedes. Y digamos, aquellos que están en perforación o en transporte de ductos y demás. ¿Cuál es tu opinión y si lo han implementado digamos, si lo han implementado el criterio de doble cuadrilla, es decir, que no se toquen entre sí de modo tal que
si una resulta con algún resultado positivo para el COVID, la otra pueda retomar o tomar la posta, ¿no es cierto?, en su lugar hasta tanto se tomen las medidas correctivas o, bueno, se detecte si el resto de la población de la primera cuadrilla estaba infectada. No sé si me pude expresar con claridad. ¿Cómo no? Gracias por el comentario. En realidad, algunas empresas están aplicando este concepto de células o de cuadrillas, etcétera, en el cual tú tienes el grupo que está aquí, trabaja y se mantiene aislado en todo momento para que si hay algún problema, ese grupo sea aislado y entra el siguiente. Entonces, ese concepto es aplicado por algunas empresas, nosotros no lo aplicamos, y justamente hoy en la mañana, hora de Ecuador, teníamos una discusión a nivel global sobre incluso la posibilidad que tienes para usar en la mesa del taladro, por ejemplo, el equipo de protección personal como la mascarilla, y que la gente se queja, ¿no?, de que es incómoda, como la mayoría del EPP que tenemos. La historia es que todo el mundo al principio se queja mucho. Hay algunas circunstancias que la hacen un poco más complicado, como por ejemplo el clima, cuando es caliente, cuando es húmedo. En la mayoría de las operaciones que tenemos, la gente se siente incómoda, etcétera. Pero es indispensable aplicar medidas de que puedan permitir la continuidad del negocio. Entonces, si lo haces por cuadrillas o celdas o células en las cuales además se observan todas las medidas preventivas antes, durante, y si aún así aparece un caso, porque en el taladro pues también reciben contratistas de todo tipo, tienes gente que les da de comer, gente que va a llevar a hacer bienes o servicios que son muy puntuales y que podrían complicar a este tipo de personal que se encuentra ahí. Pero en el concepto que tú señalas, básicamente lo que se debería tener es este grupo completamente aislado en todos los aspectos, desde dormir, comer, etcétera, para que si algo pasara en ese grupo lo puedas aislar de manera fácil, darle el apoyo desde la parte de salud, mientras el otro grupo que estaba libre de contactos con el anterior pueda hacerlo. Entonces eso implica algunos desafíos de tipo organizacional y logístico, y sí, hay algunas empresas que lo vienen haciendo, y entiendo que de manera exitosa también. Entonces, tal vez alguien en el call también tiene la experiencia de manejar ya este concepto de celdas o células con sus cuadrillas, sobre todo para taladro. Una última pregunta, porque creo que te tenés que ir. Tengo dos preguntas, en realidad. Hay una pregunta de Mireia Tixi, pero creo que es una pregunta interna para Schlumberger, y entonces lo que propongo a Mireia es de hacerte la pregunta directamente o pasármela por mail. Entonces ahora voy a dar la palabra a Luis Cavero de CNPC. Luis, adelante. Y es la última pregunta para John, y después podemos seguir el intercambio con el resto de los participantes. Bien, muchas gracias, John. Gracias, John. Antes que me apaguen, gracias. Chao. Perdón. Gracias. Soy una dictadora. Bueno, John, muchas gracias por la presentación. Estuvo súper buena. Gracias por el espacio también para poder hacerte alguna consulta. Vi en la lámina que presentaste sobre personal altamente vulnerable, no vi nada relacionado a edad, tampoco a HTA, hipertensión arterial. ¿Lo tienen ustedes considerado dentro de lo que es riesgo para el personal? Sí, cómo no. Gracias por la pregunta. Y de hecho sí están. A veces no se ve bien, pero voy a regresar a la lámina en la que tú puedes mirar que acá abajo hay una nota. Dice: algunas personas pueden ser más vulnerables a desarrollar problemas más severos, disculpen, por COVID-19, incluyendo personas mayores de 65 años y con esas condiciones subyacentes de salud. Es decir, ese grupo sí está ahí. Y la otra, cuando hablamos aquí de cardiopatías y enfermedades cardíacas, etcétera, realmente la hipertensión arterial es una de las condiciones que están ahí. Sí, tienes razón. Buenísimo, muchas gracias. Bien, John,
te agradezco muchísimo. Sé que tenés, creo, otro compromiso Y ahora y justamente me están te está llamando, así esperando. que cualquier cosa, si hay más preguntas para ti, te las haré llegar por mail o por otras fuentes de contacto para que no queden sin respuestas. Nuevamente te agradecemos, perdón. Thank you very much. You're welcome. Y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Pido Gracias, disculpas John. por tener que desconectarme. Gracias, Luis. Bueno, entonces vamos a volver a la pregunta de Dan. Si Walter está en línea, Walter, capaz que puedes ayudar a Dan con la pregunta sobre la matriz de riesgo. Sí, gracias. Buenos días. Respecto a la pregunta que hacía Dani, bueno, luego de ver la excelente presentación de John, depende del tipo de organización, ¿no? Pero en lo que he estado viendo un poco, el nivel de riesgo que tiene el grueso de las empresas está más tirado a un daño a bienes, donde la matriz RAM llega a un nivel de severidad 4 y la probabilidad es C, pero tirando a bienes. ¿Esto qué quiere decir? Daños de hasta 5 millones de dólares, ¿no es cierto? De todo lo referido al impacto a la organización. Esa es la más alta. Ahora, depende si en esa organización o en esa empresa, porque la probabilidad C nos habla de la organización, si hay alguna persona afectada o varias personas afectadas con COVID, el potencial máximo que se espera es 3, ¿no? Pues una baja médica. Ahora, si la persona o las personas fallecieron, bueno, esto ya puede subir a 4 o 5, pero lo real que se tiene para organizaciones que tienen activos de hasta $1.000 millones en lo que he podido ver, está catalogada como C4. Organizaciones que tienen más del billón de dólares están con C5, ¿ya? El cual es alto. Entonces, básicamente la ubicación estaría entre un medio potencial y un alto potencial. Eso sería. ¿Tiffany? No, quería saber, perdón, si yo tenía el micrófono apagado otra vez. Quería saber si Dan, como que si le sirvió la respuesta. Hola, hola. Sí, Sí. buenísimo. Muchas gracias, Walter. Ahí quedó un poco más claro. Perfecto. Bien, excelente. Y sobre la pregunta, bueno, se fue Camila, entonces yo iba a preguntar también a los participantes argentinos sobre la pregunta de Camila, eh, pero si no está, no sirve. ¿Alguna otro aporte sobre este tema, el regreso al trabajo, la crisis actual? Y si no hay más preguntas, bueno, lo que propongo es, bueno, hay otra reunión prevista para la semana que viene, que sería interesante poder compartir los avances de cada empresa en sus protocolos de retorno al trabajo, porque esta presentación de Schlumberger, claro, es la presentación de una empresa en particular que tiene operaciones en todo el mundo y también cosas específicas que tiene que responder a clientes. Entonces se tienen que adaptar a normativas tanto de los países donde operan, pero también de las compañías operadoras para las cuales brindan servicios. Entonces, hay operadoras que imponen la toma de temperatura, bueno, esta exigencia de Schlumberger que puede ser bastante distinta
de una empresa operadora que tiene que cumplir obviamente con las normativas locales, pero que tiene después su propia normativa interna. El papel, la posición del IOGP, justamente en IOGP están muchas operadoras, bueno, BP, Chevron, Exxon, Total, todas las grandes, y es una posición común de la industria y de los socios de IOGP, entonces va a ser un poco distinto a lo que se presentó, pero creo que puede ser de mucho interés también, obviamente, para todos nosotros, y va a ser en inglés. Lo voy a compartir en Innovarpel también. Lo que también quería comentar es que por ahora no se formalizó nada como resultado de estas reuniones. Lo que tengo pensando y que también lo voy a compartir con ustedes y me gustaría tener sus comentarios es, voy a preparar una presentación para resumir un poco los grandes puntos que se hablaron a lo largo de estas 10 reuniones ya, y para producir algo, un resumen que nos puede acompañar en la continuación, vamos a decir, de estas crisis. ¿Tá? Bueno, si no hay más preguntas, les devuelvo 20 minutos de su tiempo. Les agradezco mucho la participación y, y bueno, nos vemos o hablamos el 27 de mayo, capaz que una reunión un poco más corta para intercambiar y que hagan sus preguntas sobre si tienen dudas sobre sus protocolos de vuelta al trabajo o la situación en la cual están en ese momento. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.